Hola amigos de Contexto. Bueno, ya hoy es viernes, no vamos a hablar de candidatos políticos, no vamos a hablar de proselitismo, pero sí vamos a hablar de cómo se hace un proceso electoral, la importancia del voto de la mujer, la calidad del voto de la mujer. Somos un poquito más del 50%, de manera que las elecciones... 50.1. La definimos, Julio, y tenemos una mujer hoy como invitada, precisamente Ángela Torres, es estratega en comunicación, y pudiéramos decir que en comunicación política, vamos a hablar un poco de comunicación política hoy, vamos a hablar, por ejemplo, de cuáles son esos límites que pueden ser, vamos a decir, permitidos, legales, ilícitos, para nosotros influir en que usted se decida en una campaña política para darle el voto a uno, para darle el voto a otro. Bueno, también podemos hablar, por ejemplo, de los dominicanos en el exterior. Sí. Pero eso no votan en esta ocasión. Eso es lo que quiero saber. No votan en esta ocasión. No, porque esto es una primaria de un partido que las está organizando la Junta Central Electoral, pero para darle, diríamos, cada vez que había una primaria era un reperpero que se armaba, plomo, tiro, fuego, sillazo. O sea, las primarias, recordémonos que no estaban, sí se dieron en el pasado, pero no estaban avaladas o reguladas por la Junta Central Electoral y no había pues todas estas leyes. No, y se llegó a un punto que no había forma de que se hiciera ningún tipo de selección interna de candidatos con participación de la militancia y no se armaron un reperpero. Sí. Y donde ya estaba, el único partido que no había sucedido eso en el PLD. Estaba por suceder. Estaba a punto de suceder. Entonces, estaba por suceder. Entonces, al ser el partido mayoritario en el Congreso y en el Ejecutivo, se propuso este proyecto de ley que es un proyecto de ley que es necesario de partidos políticos. Sí. Bueno, se luchó muchísimo. Esa ley tenía, ¿cuántos años tenía en el Congreso? Y no. Esa ley no tuvo tanto tiempo. Esa ley la propuso el presidente Medina, fue. Pero la ley de partidos políticos... Se había hablado. Y la Junta había enviado un borrador. Pero yo creo que tenía 11 años. Sí, hay que buscarlo, vamos a buscarlo. Pero tenía cédula ya. Sí, bueno, no cédula, pero tenía. Yo creo que eso, vamos a buscar ese dato para darlo, pero yo quisiera hablar, Ángela, contigo, que conoces el tema. ¿Cuáles son? Bueno, porque se dice, por ejemplo, incluso se ha hasta comentado que de Gonzalo Castillo hay demasiada publicidad, que hay una saturación. Pero de eso se trata también, de eso se trata, de dar a conocer. No, la saturación en publicidad no es buena. Pues precisamente a eso voy. ¿Cuáles son los límites? Primero, convenientes. Segundo, legales. ¿Y qué es lo que se debe transmitir? ¿Es solamente el conocimiento del candidato, sus estrategias? ¿Cómo se conforma la publicidad política? Mira, la publicidad, las relaciones públicas, la comunicación han cambiado mucho en los últimos tiempos. Ya en la época en que tú y yo comenzamos en los medios, hoy es totalmente diferente. Sí. Antes tú sabías muy bien que si hacía una publicación en un diario, en un matutino, tú estabas cubierta. Pero ahora la cantidad de medios digitales son incontables. Es cierto que el acceso es más amplio, que todo el mundo está comunicado, habría que ver, porque no hay filtros, eso es bueno por una parte, pero también tiene sus cosas malas, los fake news. Eso pasa. Y la manera de manejar la comunicación es diferente. Antes teníamos los periódicos que eran grandísimos, que tenían pase y solamente se ponía en el titular lo que te podía llamar la atención y volver. Ahora no. Páginas completas ahora enormes. A mí me ha sorprendido, Mónica y Julio, que los expertos en marketing digital me dicen que lo que no logres decir en 8 segundos, estás perdido. Entonces, y es cierto, es impresionante lo que puedo decir en 8 segundos. Sí, es cierto. Hay una optimización de la comunicación. También la división entre los públicos, entre los targets, es muy diferente y el manejo es muy diferente. El manejo de la comunicación hoy en día es sumamente complejo y extenso. ¿Ves?
Entonces, Y ya hay especialistas en comunicación digital, en comunicación No solo escrita. digital, hay especialistas en Instagram, Exacto. hay especialistas en Facebook, hay especialistas en WhatsApp, hay especialistas en tal. Es decir, no es solo, hay especialistas en publicidad, en medios. Y de hecho hay digitales. todos esos tipos de influencers también. y no solamente, y lo que son ciertos, lo que es tener un número de seguidores, si esos seguidores, los Son amigos no los reales, consideran, si son reales, si no sí. son reales, cuál es la ¿Cómo te interacción. influyen? Si son- o sea, es muy, muy, si son extranjeros, muy si no diverso. lo son. Y los tiempos también te marcan una pauta. Como decía Julio, hay un punto que hay que tener muchísimo cuidado y es la saturación. Sí. Porque la saturación es eso, tú lo desbordas y creas el efecto Contrario. contrario. Sin embargo, hay momentos en que tienes que acelerar un poco porque tienes poco tiempo en una información que es totalmente desconocida. Sí, claro, que ¿Ves? ha pasado con algunos candidatos, ahora con el PLD también, como fueron tantos, pues se quiso publicitar demasiado. Bueno, y en eso tienes que tener cuidado, porque, por ejemplo, en el mismo manejo de las redes, cuando tú comienzas, pasa, y ves que Lo mismo, lo hay mismo, un lo momento en que mismo. tú lo bloqueas. Sí, Porque sí. o sea, ya no te tiene nada Y por ejemplo, nuevo. esta gente que mandan cuestiones por WhatsApp, si te mandan lo mismo, llega un momento, lo primero que hace es quitarle el timbre, el sonido. Después no lo ves nunca y la tercera es bloquearla. Exacto. Exacto, porque es todo lo que No me mandan. traes entonces ahí. Esa es la saturación. Sí, Es la es la saturación. Porque la saturación, el término saturación, te lleva a un paso más, es a desesperarte, es a no querer saber Y al de eso. rechazo. Y al rechazo, o sea, te produce un efecto De contrario. rechazo. De rechazo. ¿Ves? O sea, ustedes los hombres les sucede muchísimo, ustedes son de un solo canal y hay que decirle Claro. las cosas precisas, Claro. precisa y concisa, sí o no. Sí. Entonces, nosotras, yo, por ejemplo, una de las cosas que se quedan es que yo hago mucho preámbulo. Cuando vengo a llegar al punto ya la gente está cansada. ¿Ves? Claro. Entonces, eso es muy de las mamás, ¿eh? Sí, de muchos sermones y muchas Wow, cosas. Dan sus porque- resultados, porque no han salido de lo más bueno los muchachitos. Pero es eso, es ver que primero establecer la conexión. Sí. Y esa discusión eterna entre lo que son es las relaciones públicas, lo que es la publicidad y lo que es la propaganda, también en estos momentos todavía es vigente y todavía se requiere aún mucho más cuidado. Hablamos aquí fuera de cámara del famoso caso de Cambridge Analytica y cómo... Que fue cerrada esa compañía, acuérdense que se acusó de utilizar... Y que vincula a una promoción, a una publicidad política también, o sea que cabe muy bien en este Sí, momento. fue para publicidad de la campaña de Donald Trump. Sí, claro. Sí, Y sí. comentábamos Yo incluso- lo que decía era que yo entiendo que lo que se le reclamó a Cambridge Analytica no fue ni que usara los algoritmos de metadatos, Sí. ni que usara Facebook. Porque de eso se trata. Claro, de eso se Claro. tratan esas empresas. Claro. Cuando manejan millones y cientos y miles de millones de datos. Entonces, para tener una idea, Facebook tiene en el mundo 2.200 millones De seguidores. por lo De menos usuarios, de de afiliados. miembros, de miembros. Hay gente que nunca lo ve, Sí, pero los tiene. lo tiene, es la que más tiene. Entonces, imagínate manejar, que por cierto vi hoy Sí, yo lo vi. que Elizabeth van a- Warren dice sí. que va a partir en varios pedazos a Facebook, No solamente porque es eso. un monopolio. No solamente eso, sino, yo no sé si ustedes lo vieron, Que el tipo dijo que iba a va a luchar- prohibir los likes en Facebook y en Instagram. No sé si lo hará, pero salió eso esta mañana, porque dice que está causando mucho estrés en la población y en niños que hasta se han suicidado Porque no tienen likes. Sí, y tiene sentido. Bueno, ¿eh? pues eso ya es una locura. Bueno, Bueno, es que ahí precisamente. entonces vienen otros aspectos conductuales y Claro. se expresa la necesidad de aprobación Sí, de la exacto. gente. O sea, ¿cuánto vale para mí el que me Sí, digan pero que si le no gusta? tiene likes, claro, Si todos tienen- aquellos influencers Sí, desaparecen. se irían Se de... desaparecen. Que ya son carreras. Que ya son carreras, Claro, ya que ya son son Entonces, carreras. Negocio el muy problema de productivo. Cambridge Analytica, volviendo a ello, fue, primero, que usó inconsultamente Sí. 50 millones de cuentas. Sí, sin permiso de los usuarios.
y supuestamente sin permiso de De Facebook. Facebook, sí. Supuestamente. Supuestamente. Porque tú no le has preguntado al usuario, ¿puedes usar tu cuenta? Claro. Pero al proveedor, Claro, ahí tú sí. le dices, mira, yo tengo esto, he tenido acceso de esta manera, y además el tercer elemento es que supuestamente fue de una forma irregular e ilegal el que tuvo acceso a esas cuentas y quien pagó por ellos. Entonces, No ni siquiera que se pague, es el permiso, porque pagar... no, hay porque que en pagar Estados por Unidos no hay información. límite de gasto. Aquí se supone. Yo quiero ver cómo termina eso. Yo quiero ver cómo que se va a reportar esos aportes económicos a los candidatos. El problema... Pero se supone que hay un límite de gasto. Sí, pero se está reflejando todo lo que ellos reciben. Eso es lo que yo no sé. Porque Yo claro no que hay sé, un límite de gasto. Porque es evidente, Dependiendo de si es para el evidente que presidente, lo que ha gastado Marisa Hernández no es lo mismo que no es lo que ha mismo gastado Gonzalo que lo ha Castillo, por gastado ejemplo. Leonel Fernández o Gonzalo, o Abinader, o Hipólito. o Hipólito. Hipólito no ha gastado nada. No. pero ha sido muy efectivo en algunas cosas. Sí, Yo lo estaba oyendo ayer. Entonces, a veces, Muy ahí buena a veces no es la entrevista. cantidad, y vamos, cuando hablemos del voto, vamos a ver que la importancia de la cantidad, pero también de la calidad. Sí. O sea, al final de cuentas, es un asunto de fin y medios. Ujú. O sea, ¿para qué consigo los datos y los medios que utilizo para conseguirlo? Porque ha sido la base de la publicidad en todos los tiempos. O sea, ¿qué Por te ejemplo, en el sensibiliza? caso en Brasil, en la última elección presidencial, se usó de forma bastante cuestionable Sí. el WhatsApp. Sí. Para Metiendo campaña miedo. sucia. Y metiendo miedo también. Eso para campaña exacto. sucia. Inclusive me dicen que eso ha causado que esa plataforma de mensajería, porque es una red social también, pero una plataforma de mensajería, haya creado restricciones a la posibilidad de reenviar. Sí, la van los mensajes. restringiendo. Ahora, solamente hay que a ver también, es importante 5 usuarios. también, Tendría que sí. hacer un bucket list para poder enviar a una población mucho más amplia, que también está reducida a 256 usuarios. Pero esta se puede seguir haciendo. El broker se sigue haciendo, sin embargo... Se llama lista de los- difusión. Sí. Una lista de distribución. De difusión. ¿Eh? Difusión. En español se llama lista de difusión. Ah, bueno, pero el asunto que el Spanglish ahora, que no ha llevado después de la globalización... No, para que la gente entienda. Sí, claro, claro. El asunto es ese, que Y los también yo quisiera los jóvenes... también definir, Ángela, qué es una campaña sucia, porque ahora se dice que decir cualquier cosa en contra de un candidato es una campaña sucia, y realmente, si es verdad, no lo es. ¿Hasta qué punto es campaña sucia? Pero es malo si es verdad. Eso es lo que te digo. O sea... Porque se debe de pues transparentar lo que es un plan de gobierno, lo que son las acciones del candidato, lo que es esto mismo. Pero si es verdad, es campaña sucia. ¿Qué tú crees? Bueno, No, las campañas es que- sucias son realmente Cuando son cuestiones que inventos- van más, primero, mentiras. Ajá. Y segundo, cuestiones que van más allá del debate político. Es decir, Que son éticas, son que asuntos tú éticos. te tiraron una foto en calzoncillo. Bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver en tu casa con fulano de tal? Que van más allá de lo, o sea, que son Del del índole ámbito, personal. del ámbito Pero si político. me tiraron, vamos a decir, una foto con un reloj que me costó y soy un presidente de la República, por ejemplo. Que te una costó tontería. 100,000 dólares. No, vamos a decir $1,000,000. Entonces, eso sí le incumbe al puesto. Entonces, eso ya no es campaña sucia. Bueno, depende si tú eres el rey de Arabia Saudita. No, yo estoy hablando que somos dominicanos. Ah, Y que no ha tenido otra vía de ingreso que no sea hay que esa. ir A la pausa. pausa. Volvemos. Bien, amigos, continuamos en este programa sobre publicidad electoral, sobre La importancia del voto importancia del voto, sí. Eso es muy importante, Julio, en este momento. Sí lo es, verdad que lo es. En Aunque este y es todos los tipos. son, aunque sean abiertas, son internas. En Argentina, Sí. en las las que son los que fases. tienen el Más sistema tiempo. más desarrollado de primarias abiertas, votó el 73% de la población.
Dios mío, ¿y cuánto votaremos aquí? Yo no creo que lleguemos No, tanto. aquí no creo pero que sea igual. pero podemos llegar a un 35% por de ahí, la población. quizás 30 o 32. Porque no, 70 votan no la- sé, eso es una estimación totalmente arbitraria. Claro, totalmente. Sí. Eso lo vamos a saber el domingo en la noche. Exacto. Sí, bueno. Pero la Pero expectativa que se ha generado en torno al voto, a las primarias, Es grande. porque es que tienen muchos componentes. Sí. O sea, son primarias, cierto, pero yo nunca había visto aquí tanto interés general en un proceso que se suponía que debía ser interno. Es Sí, interno. claro. Y que es interno, Sí, porque es la exacto. elección. Sí, digo yo se suponía porque antes nosotros nos presentaban a la población Claro, ya los candidatos. quién el partido había elegido que Sí. fuera su candidato. Bueno, ayer nos recordaban que sí hubo unas primarias abiertas sí. en los 90. Sí. Del No, partido. cuando fue electo Jacinto Peinado. Exacto. yo me Jacinto recuerdo Peinado, perfectamente. Fue fue abierta en el sentido de que se abrió un centro de votar. votación, Sí. no con la Junta, pero sí con el padrón de la Junta. De la Todo el que Junta. tuviera una cédula podía votar. Sí, Pero nunca se había exactamente. creado tanta Tanta expectativa. expectativa. De hecho, fíjate que yo no me acordaba de Bueno, eso. ¿tú no te acuerdas del Concord, del PRD? Ah, sí, claro. Sí, no, eso ¿Cómo es no? inolvidable. Claro que Tirando nosotros, tiros. eso nosotros lo leímos en la noticia. Sí, claro. O sea, en los libros de historia. Exacto. El asunto, ¿dónde estábamos? En la publicidad. En la publicidad. Bueno, Bueno. estábamos en qué es fake news, qué es campaña sucia. Bueno, es que lo que Julio decía, o sea, fake news, o sea, vamos a utilizar el idioma y respetarlo. Sí, o sea, falsa no- noticia. noticias falsas. Entonces, noticias falsas son noticias falsas. Y eso es incluso ilegal, porque eso... Algo que eso no es- hay cómo comprobarlo. No, o sea... Ahora, hay cosas también personales que no necesariamente Ahora, son tú entras falsas. hay entrar en el tema, el- como en Julio el- decía, ¿cuál es el tema que estamos tratando? ¿Por qué tú buscas un elemento que no tiene que ver con lo que Por que ejemplo, estamos tratando por para ejemplo, poder desprestigiar, quitar crédito? En que los no tiene Estados valor? Unidos, que es algo que a mí me llama la atención, la vida personal del o la candidato, Se respeta. no, No, al se contrario, juzga, se se escarba, revisa, se escarba. meten hasta el final. Tú sabes que yo encuentro que la personalidad hace- no Oye, se el caso de fracciona. Trump con las Yo mujeres. encuentro que la personalidad no se fracciona. Que Yo Trump creo y que, del de que Clinton. Y Clinton. Yo creo que un jefe Por de eso. Estado debe de No, pero seguir espérate, una espérate. conducta. Ese es tu criterio. Sí, pero hay estoy países, expresando, por tengo ejemplo, derecho. como en Francia, donde la vida personal de los políticos Yo no y la encuentro jefe que de eso está Estado, bien. no, eso es su vida Yo personal. encuentro que el que no quiere Nadie que se mete en escarbe, eso. no se mete en Mitterrand tenía eso. una querida siendo presidente. Bueno, pero no está bien. No, y aquí Bueno, también, también, y no se meten en eso. No, pero era público eso. Eso lo sabía todo el mundo y él no lo escondía. Pero nadie se metía, eso no era un Pues pecado. yo encuentro que los Estados Unidos hacen muy Entonces, bien en cada escarbar. cultura Claro. hay una forma Sí. de asumir ese tipo, digamos, de barreras morales, vamos a Sí, decir. barreras morales. Eh, Exacto. Es un asunto ético. Cultural, Es es cultural, cultural. pero hay un asunto que es ético. Otra cosa es... Pero que la aquí ética hay- no es universal. No, claro, la ética No, es cultural. La Claro. cultura es de cada cultura. Claro. Pero claro. La ética de los musulmanes, príncipes de Arabia Saudita claro. no es la misma que los, Claro. que los ciudadanos suizos. Bueno, Lógico. pero estamos aquí. Sí. Bueno, o de los dominicanos. O estamos aquí y entonces aquí tenemos el principio de que lo que no puedes mostrar en tu país pequeño, que es tu casa, Exacto. si tú no tienes ética, si tú tienes respeto, si tú no tienes, o sea, cuál es tu comportamiento, si tú no tienes victorias privadas. Aquí hay, como decía, ¿Cómo puede hacerlo público? Si no puedo administrar a mi familia, que Claro, chiquita, yo lo veo o muy sea, lógico. me da a mí Como una decía- señal como puedo... Al como decía país. Emil Durkheim, aquí hay una anomia, Una anomia social. no social, aquí hay una anomia de valores. Y aquí te dicen, Sí, no es se puede verdad. hacer esto, pero todo el mundo lo Claro, hace. es verdad. Es verdad. No, lo lindo Es es verdad. cuando el que te lo defiende es el que más lo hace. Claro, que eso se ve. Se Y da en el cada caso, rato. por ejemplo, de la corrupción a nivel del Estado, yo no puedo hablar específicamente quiénes, pero tuve muchísimas. ¿Por qué aquí la gente se involucra tanto en la actividad política? Tú ves que un meeting aquí hay decenas y miles y miles y miles de gente. ¿Por Sí. qué?
quieren una quiere preventa sacar, personal. Claro, lógico. Y el Estado es una escalera de ascenso, La más- ya sea la del más- más bajito hasta, La más hasta el más alto. accesible, la que usa la gente para acceder en movilidad social. Sí. Es Entonces, un asunto de conciencia. ¿eh? Es un asunto de conciencia. No No, solamente eso, y sino de pobreza. y de falta de oportunidades. Y de exacto. pobreza. De falta de oportunidades. La pobreza Porque es la genera única eso. forma casi de llegar en nuestros países. Es una pena, pero es así. Pero es que la pobreza, bueno, tú me vas a decir que es real. O de que no condiciones tan- económicas, más de pobreza, condiciones económicas del país. Por más que hayamos avanzado, que hayamos progresado, que ha habido un crecimiento enorme, todavía hay muchas lagunas. Sí. Y la gente Falta de cada vez se oportunidades. siente con necesidades insatisfechas mayores. Fíjate, el primer empleo de un joven graduado de la universidad o de un instituto técnico es muy difícil ingresar, incluso muchachos hasta ya con especialidades. No, incluso gente muy preparada Sí. que tienen las posiciones, no es tan fácil acceder a una posición y sobre todo en la administración pública, lamentablemente. Y Hubo entonces otras ahí épocas viene- en que sí, donde el tecnicismo era un valor. No, y donde fuera de la administración pública es muy difícil tú tener una acumulación de riqueza que te permita escalar. Ese es el gran problema. Y el poder también que te Es da decir, en nuestros tú países. no tienes un sistema económico que la gente no le importa lo que está empleado en el gobierno. No, es más que a veces es una pérdida estar empleado en el gobierno. Es al revés. Muchísima gente se sale del sector privado para irse al gobierno. Sí, sí, En sí. estos tiempos sí, porque para las cosas cambiaron trabajarle al gobierno, no solamente de empleados, sino de No, venderle. como funcionarios Sí. inclusive. No, porque las cosas cambiaron mucho. O sea, en las últimas décadas las cosas Yo he cambiaron visto mucho. vicepresidentes del CONEP que se han ido a una posición pública. Porque implica yo creo que es dos cosas que implican. No solamente mayores ingresos, sino un acceso. O sea, en el Estado se paga mejor. Un acceso. En No, alguna- hay un acceso no a como muchísimas. antes. Tú sabes cuánto ganaba en Claro. el último periodo de Balaguer un secretario de No, Estado. nada. Ah, no. 3,000 pesos. Y tú sabes Pues qué es un sucedió. dineral. Y tú sabes qué sucedió después de eso. ¿Ves? O sea, Claro. ¿cuál fue el cambio que hubo en toda la administración pública? Yo estaba ahí, te lo puedo contar. Sí. O sea, yo recuerdo peleando mi salario con el presidente Balaguer, que eran 700 pesos. Ya que era mucho. Y entonces me decía, pero ¿qué es lo que tú necesitas si yo vivo con 100? Pero que era que los vestidos, yo trabajaba en protocolo, los vestidos para los eventos costaban más de 2,000. Wow. ¿Entiendes? O sea, Ya costaban más de 2,000 en esa época. sí. Entonces, eso era lo que ganaba. De repente, no solamente se revisó las escalas salariales, sino que se organizó el gobierno. Tú sabes lo que era entrar a una oficina pública Sí, aquello daba en pena. otros tiempos y cómo Yo lo eso- sé. Sí, aquello daba pena. Tú- Pena. o sea, cómo todo Yo fui cambió. Entonces, director ¿qué de la sucede? oficina pública. Es diferente cuando tú eres representante, estás representando a un organismo estatal, a tu país, tú tienes más acceso al intercambio con los conocimientos de otros países, a otros Claro. organismos internacionales. O sea, tiene acceso a más información, a mayor formación que la que tiene en el sector privado. Sí, indudablemente. Entonces, por eso son tan apetecibles estos puestos. Y sí, y ahora realmente hay instituciones, quizás los ministerios, no sé, pero por ejemplo las instituciones descentralizadas del gobierno tienen salarios muy competitivos. Sí, muy competitivo. Muy competitivo, y no solamente también salarios, sino beneficios. Y es lógico también porque si no, y es la bandera que enarbolan los que defienden esto de los altos sueldos en el gobierno, que si no no vamos a tener nunca personas que sean tan buenas como las del sector privado, y es lógico. No, pero es como Julio dice, tú tienes, o sea, yo he visto vicepresidentes de bancos que optan por una dirección en un organismo descentralizado ministerio, claro. del gobierno. Por eso, porque la experiencia que le brinda de ese lado. Lo que sí sería bueno es poder volver
a que esas posiciones las ocupen Las personas, técnicos realmente claro, calificados. claro. Lo que tiene que haber es carrera. Carrera en todas las áreas. Sin carrera en la administración pública, carrera de verdad, no de boca, sino que tú entras por oposición, Sí. no entras porque te lleva un amigo, o por el llavismo, o porque eres familia de tal, sino... Se ha comenzado a desarrollar en nuestro país. se ha comenzado, Así mismo como pero las falta. compras para el Estado también, Pero las falta, licitaciones, pero falta mucho. No, falta mucho. Falta pero mucho. se Por ha ejemplo, comenzado. en los países más avanzados no hay una posición pública que no se entre por un concurso de oposición. Y se llaman a oposición. Dice, en tal fecha vamos a llamar a oposición en el ministerio Sí. tal, la oficina tal. Y el que quede en mejor posición, y cuando tú entras, es para toda la vida. Y el Eso prestigio, también da un da una prestigio, garantía. el prestigio y el Claro. orgullo que significa. Claro. Yo he visto en Estados Unidos la gente en el correo lo orgullo. No es que yo soy Sí, un es empleado del verdad, Estado. Es verdad. Tú sabes que en Estados Unidos los puestos a discreción del presidente de los Estados Unidos son como 300 nomás. Qué bueno, qué bien. Qué bien. Que, Aquí no, es aquí decir, es que él todo. llega y lo nombra a él. Ajá. Son O muy sea que- pocos. y son los que puede quitar. Claro que lo puede quitar y los nombra. Pero 300, un estado gigante. Gigante. Aquí Eso son da una todos. independencia. Julio, que es válido. Hay gente que critica mucho de que algún funcionario lleva a sus cercanos. La gente conforma un equipo de trabajo Sí. y es válido. Lo que Sí, pero el nepotismo no. Sí. eso es otra cosa. O sea, y la generalización, lo que acabas de decir. Nepotismo. O sea, yo tengo una gente que me acomoda, que ha trabajado conmigo toda la vida, que me entiende, ¿verdad? Y yo la tengo, pero no puede ser una institución completa. Claro. Claro. No te puedes llevar a Y todo esa el mundo. persona también, aún mis cercanos, tienen que tener la formación, ¿verdad que sí? Y el desempeño para poder ofrecer un buen servicio. Aquí en nuestro país se da cada vez que hay un cambio de presidente, incluso del mismo partido, que se cambia totalmente lo que es el tren gubernamental. Y por eso, Eso es un justamente atentado es que contra tú la decías institucionalidad. que van tantas personas a estos mítines, porque que ellos consideran que por Que estar pueden ahí, conseguir ahí un van carrito. claro, van a- Pero No, y a mí- mediano, grande o pequeño. No, y déjame decirte, a mí me llama la atención cuando hablan de botella. Lo que yo quiero es una botellita. Sí, sí, sí. ¿Y por qué es que yo? O sea, ya eso es una deformación. Pero ven acá. Sí, Pero o sea ven que ni acá. siquiera se quiere trabajar. No. Es Una pensando el sentido ese paternalista. Y en que- uno de los sectores que hay que donde darme. más grave es esto, porque aunque en cantidad de personas quizás no sea tanto, pero es terrible en el servicio exterior. Yo he sido embajador varias veces y yo he tenido 25 personas Asignadas. No. En a tu nómina. mando. Nómina y en Por eso ¿cómo se- asignadas. acreditadas. Nombradas, que se llama. acreditadas. Acreditadas, ¿Y cuántas tienes en realidad? 6. Ujú. Y no puedes decir nada, además. No, yo ¿Y siempre entonces? lo ¿Y estoy diciendo en televisión. Y entonces, pero no en el momento. ¿Y entonces qué pasaba? Nada. No, nada. Yo tuve... Gente que ni siquiera están en el país, Yo tengo amigos en que, el país han, de- que han de renunciado de sino que están viceministros aquí por y eso. cobran aquí en Que dólares. no conocen la ciudad donde están No, acreditados. tienen que ir a Pero, posicionarse. ok, fueron. Sí, van a un viaje y vuelven. Fueron, y eso no vuelven conocen para la ciudad. Claro, Fueron. claro. Fueron. Bueno, entonces el voto. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa y venimos a hablar de por qué es importante que usted vaya a votar este domingo. Bien, amigos, continuamos este programa con Con Ángela Torres y vamos Ángela a hablar... Torres. No, Julio, así no, mírame la cara. No, es que está buscando, Que ella eso- lo yo creía que yo anota. era la única, one and only. Que tú no Sí, sabes pero mi yo no te nombre. conocía hasta hoy. Pero tú te vas a perder una cosa muy buena en la vida. No, yo estoy seguro que es así. Pero al tratar de decir tu nombre, no me lo retuve. Eso es el Alzheimer, Lu. Es oro. Es Alzheimer con Parkinson. ¡Ay, Dios mío! Dios te Ahorita libre. no me- También Dios está te Julio, libre. como le han dicho algunas invitadas que han venido. ¿Eh? aquí. Las invitadas siempre dicen, Julio, pero si tú No, estás tan bien. no. Con Ángela Torres sobre publicidad electoral, publicidad en general, redes sociales alternativas,
las nuevas formas de la publicidad. Y queremos usar quizás este último segmento. No, nos quedan dos. ¿Quedan más? Sí, dos. Dos de 9. No, queremos usar estos últimos segmentos para, diríamos, no solamente motivar, sino explicar la importancia de que la gente no sea indiferente con las votaciones, a pesar de que es una primaria interna de un partido. Sí. Es decir, no es una elección nacional. Pero hay mucho ánimo, ¿eh? Hay mucho Sí, ánimo. la gente para está votar. muy... Y como tú no tienes que ser miembro de ningún Claro, partido, que eso es lo bueno. tú vas, presentas tu cédula y votas, por lo menos en el caso del PLD, que debería ser todos así. Debería ser todos. Deberían ser todos. Ahora, si tú votas por uno, no puedes votar por el otro. Claro. O por los otros. en Solo plural. los del PRM son los que están inscritos, que pueden votar. Después, aunque usted esté inscrito en el PRM, puede votar en el PLD también. ¿eh? Sí. O sea, En el pues, PLD puede votar cualquiera. oye, usted puede votar ahora en el PLD y en las elecciones generales votar por su PRM si quiere también. O por él. O sea, yo no soy de ningún partido. Puede. Exactamente. Pero, ¿y de la mujer? ¿Y el voto de la mujer? ¿Qué tanto peso tiene? En Mira, la República Dominicana históricamente, ¿cómo ha sido? Históricamente eso es muy interesante porque es impresionante la lucha de la mujer a través de la historia por ganar el derecho al voto. Aquí se ganó el 47, pues. Fue en 1942 en plena dictadura. 42. Pero es impresionante que es desde el 2010, del siglo XVI, donde la mujer viene luchando por el Sobre derecho. todo en el 19, que fue el movimiento de las sufragistas. Sí, En pero... Inglaterra, en Estados Unidos. Así es, así es. E incluso en Estados Unidos es en el 1920 cuando se aprueba, que es donde por primera vez se ejerce el voto en el siglo XVI por un error, porque dijeron que todos los ciudadanos tenían derecho a ejercer el voto. Se le olvidó poner la restricción de la mujer. Entonces la mujer vota, pero lo considera un error, reforman la Constitución para limitarla, porque realmente no calificábamos. Claro que no sabemos No, mucho. porque no estaba considerado, no, es un problema muy serio, y eso está en el tuétano, en la cultura de la gente, y por eso los feminicidios, es una propiedad del hombre. Sí, qué cosa, ¿eh? Pero Pero lo impresionante, Julio, es ver cómo incluso las mismas mujeres se oponían, o sea, ¿para qué? Y todavía, no estoy hablando del siglo XVI, Pero la del siglo participación XIX. es alta ya. Muy alta. La participación es Es más alta que los hombres ahora. no está, bueno, sí, ahí vamos. Déjame seguirte un poquito la historia. Luego, mira qué cosa interesante. En el 1920 se aprueba la mujer en votar en Estados Unidos, pero no es hasta el 67 que se aprueba que las mujeres negras voten. No, y los hombres. ¿Ves? En el 67 fue el Bill of Rights para los negros. Sí, qué pena. Porque a pesar de que la guerra civil se hizo por la abolición de la esclavitud y igualdad de derechos, que durante un periodo en el sur se llevó a cabo, pero fue por el ejército. Desde que el ejército se retiró, volvió el sistema de coartadas del Ku Klux Klan y de todas esas cosas, y no fue sino 100 años después, Sí, en el 66, 67, 67. con el Bill of Rights y el movimiento de los derechos civiles y Martin Luther King, que estaba ahí en este. Que fue una Bueno, gran conquista. lo interesante es que si bajamos ya a lo que es la República Dominicana, comienza esa lucha como en el año 31, ¿verdad que sí? Y muy impulsada luego por Abigail Mejía, que era una crítica literaria, una feminista muy conocida. Pena que muere ella en el 41 y es en el 42. Y lo hace interesante el hecho de que es en plena dictadura cuando la mujer dominicana comienza a votar. Mucho ha transcurrido hasta hoy en día, que somos el 50.6% de la población apta para el voto, que lo compone pues la fuerza femenina. Yo insisto en que
hay algo muy interesante, y es que las mujeres en total son el 50.6%, pero el otro 30% son los jóvenes. Sí. Entre 18 y 30 años, esa población es el 30%. Si entonces hablamos no solamente del número, sino de la capacidad o el poder de influencia que tiene la mujer. La madre en este caso. La madre o y la las tía, esposas la abuela, exacto. la tienen. Somos más, podemos más, por eso estamos invitadas a participar más activamente. Es una pena de que nosotros teniendo ese gran poder, realmente la participación no lo utilicemos, política de la mujer de manera en los partidos o de manera activa y pública sea tan poca. Sí, es una pena. Eso es ahora se ha una pena. luchado, incluso en la ley de los partidos políticos se ha tratado de mantener y de aumentar las cuotas, pero las cuotas que se han... No, se subió. Se subió, eso te digo. Se subió de forma que a mí no me parece a eso correcto, iba. porque de un 30 a un 40, pero debe ser la mitad. No, y no solamente eso, sino que es un 40 de cualquiera de las elecciones, no un 40 de todos. Es que debería haber sido el 40%. Sí, pero de si, por ejemplo, un candidato presidencial, tú no puedes... No, ahí dividir no, dos. pero sí en las congresionales y municipales. Pero cuotas, o sea, tú sabes cuál ha sido la lucha de la mujer, tú sabes cuál es la capacidad de la mujer. Tú sabes, no son la formación de la mujer en Sí, día. Ángela, pero hay que comenzar por alguna parte. Pero, Mónica, o sea, para que yo llegue porque me den una cuota. Yo sé concesión, que es porque me den triste, una cuota. yo sé que es muy triste. O sea, no por mis valores, no por mi capacidad de trabajo, no por mi formación. Pero es la única forma para romper. Ya luego la mujer se la ganará. Se la ganará, que no le hemos ganado. Es que lo ha super ganado. Lo que pasa es que, ¿tú sabes qué pasa en la política? Que hay tanta corrupción que la mujer le teme. Porque ¿por qué no hay más mujeres en la política? Por eso, por la corrupción y el avasallamiento. Es que ese es el punto. Las mujeres son menos corruptas. Pero por supuesto, Julio. Depende. Mucho menos. No. Somos menos corruptos. Es que no debe de haber una división entre hombres y No, mujeres, no debe sino de haber, entre claro, principios, valores, claro, formación. es un ser humano. Pero hay una realidad de que hay una agenda femenina Sí. que está todavía por cumplir. Hay una gente. Que faltan Por eso las muchas cuotas son cosas. necesarias. Por ejemplo, las Yo estoy diferencias contigo, qué salariales. triste. Vámonos fuera de la política, las diferencias salariales. Aquí hay una brecha salarial importante por una misma posición en algunos sectores de la economía y de la actividad laboral. Hay, por ejemplo, reivindicaciones que yo creo que deben de mantenerse, que están pendientes, como, ¿cómo se dice? La licencia de maternidad, que es muy corta todavía. Sí. Muy corta. Y creo que deberíamos de por lo menos avanzar en el sentido de que una parte de esa licencia de maternidad también la use el papá. Sí, para que Claro, pueda estar en con los la países criatura. desarrollados Sí. Y así la mujer lo se hacen, descarga un y poco. el tiempo para Claro. poder amamantar y Sí. ese Y tipo que de haya cosas. centros de lactancia en los trabajos. Hay toda una serie de cosas que Sí, son sí, sí, importantísimas. Sí, que todavía Que no vamos hemos caminando, conseguido. como Sí, vamos dices, son caminando. agendas y vamos caminando. El punto de la participación, ¿qué es lo que sucede? Yo digo que la población está compuesta entre los que se atreven, no importa si tienen formación o verdad. no, entre los Eso que sí es critican verdad. y denuncian Sí, son eso sí es importantes, verdad. ¿verdad que sí? Y en los que son totalmente insensibles y hacen lo que sea. Tú me recargas mi teléfono y yo te doy toda mi información. Tú me das un empleo y yo no hago ¿Cómo nada. eso del teléfono? No Pero entendí. déjame mecanismos O sea, de, tú dices de- como si fuese eso un mecanismo para obtener información. y eso tendríamos que volver de nuevo a la parte de la publicidad. El punto es el reconocimiento de que lo cual es nuestro nivel de responsabilidad en la dirección del Estado. O sea, porque nosotros, y es lo que te comentaba, esta isla es nuestra. Claro. Es nuestra. Nosotros no solamente nacimos, nosotros elegimos vivir aquí y tenemos una responsabilidad. El voto, para mí,
es un contrato de servicio que Claro. yo hago con Así los debe gobernantes para que administren por lo que Y le yo pagamos. pago. Le pagamos ¿Ves? para eso. Entonces, ellos deben, a quien he elegido, a quien he contratado para que me dé ese servicio, no puede molestarse cuando, no, ni siquiera molestarse, debe mantener informado a qué tú haces con lo que yo te doy, Claro, en lo que claro. es mío. La transparencia. ¿Ves? Que se está comenzando a trabajar en esto, pero nos falta mucho. Y nosotros tenemos que sentirnos en el derecho, porque lo tenemos, De poder exigir. legítimo, de poder exigir, pero también de poder participar. Entonces, en la democracia nos da la oportunidad. Eso de que hablas del que se atreve y el que solo critica es muy importante, porque los grupos, hay más de los que solo critican que los que se atreven. Y los dominicanos necesitamos atrever. Entonces, no me critiques cuando tú no has estado dispuesto a ponerte los Claro. zapatos en lo que yo estoy. Sí, sí. ¿Ves? O sea, es que tenemos que atrevernos y dejar la idea esa de que los serios, de que los responsables de meten lo en que peli- no en se peli- meten en política, política. porque quienes hacen las leyes y quienes nos dicen lo que Claro. nosotros tenemos que hacer son los que nosotros estamos Además, diciendo después que no lo entonces son. sí decimos que por qué no son serios, ¿verdad? Exacto. ¿Y por qué lo Entonces, hacen mal? participe. La democracia nos da la oportunidad de romper esas diferencias que los seres humanos hemos hecho. Y las diferencias, todos somos iguales al momento del voto. En la democracia. Entonces, usted también asume la responsabilidad, porque es un nivel de conciencia. Y es, ¿cuál es la calidad de ese voto? Nos tenemos que ir a la pausa, pero ¿tú crees, Ángela, que el hecho de que nosotros vayamos a votar también no influye mucho, o un poco, vamos a decir, que la gente piense que puede haber fraude? Vámonos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, continuamos esta conversación con Ángela Torres sobre la importancia del voto, entre otras cosas. Decía Mónica en Segmento anterior. el segmento anterior que si puede haber... Abstinencia. no, que si abstención. puede haber temor a fraude Y por eso no ir a y votar. la gente no ir a votar por eso. Bueno, lo que pasa en Aquí este es una momento... traducción el fraude. Sí. Sí, es un... Hay países que ni se le ocurre Mira, eso. yo creo que lo primero es hacer conciencia de la responsabilidad, como decía en el segmento anterior, que implica el voto. O sea, la gente cree que el voto te cuesta 500,000 pesos y no ven más allá y las consecuencias. Y vuelvo e insisto, cuando doy mi voto, lo que estoy es endosándole El destino del país. y mi destino y el de mi familia. Sí, porque la gente ve el destino del país separado de mi destino, y es el mismo destino. Es el mismo. Eso yo destino. creo que es parte del problema. Entonces es un desconocimiento de la responsabilidad que yo tengo. O sea, no es un derecho, es un deber, es una responsabilidad participar activamente en ese momento que la democracia nos da de ser iguales. ¿Cuál es el problema? El temor al fraude siempre ha existido porque hay una historia de fraude. Sí. Hay una historia. O sea, no podemos desprendernos. En este caso específico, vamos a un sistema que es totalmente nuevo, que se implementa por primera vez y donde hay muchas cuestionantes, creo que todavía. Y decir que un sistema, o sea, los seres humanos que estamos hechos de manera perfecta por la mano de Dios, somos vulnerables. Imagínate tú las máquinas que nosotros hacemos. Ahora, todo principio en tecnología te dice que todo sistema es vulnerable. Pero ese que está en la pantalla ahí no. el voto manual. Ajá. Echar el botico. No, eso he contado uno a Eso he uno. contado. Dime tú. Julio prefiere ese, Ángela. No, yo lo que digo que, mírenlo ahí, las democracias más antiguas y desarrolladas no usan voto electrónico, con excepción de Bélgica. ¿Qué tú crees de eso? En toda Europa, desde Finlandia, Suecia, hasta Portugal. Pero se supone que ese es el adelanto. No sé por qué esas democracias, para que tú veas. También me fijé que las elecciones recientes en Israel tampoco usan máquinas. Tampoco lo usaron. Voto físico.
Bueno, aquí tuvimos un gran fracaso la vez pasada con estas máquinas. Y se perdió un dinero, además. Dineral. Mira, yo no estoy en contra, a mí me gusta mucho la tecnología. A mí también, yo lo que mucho creo la que debe de tecnología. constar el papel al final. Y creo que debe ser, o sea, no podemos resistir, Sí, no, al cambio. al cambio, al avance. Ahora, en una primera experiencia, a mí me hubiese gustado algunos métodos que además se pueda constatar. la combinación Sí. que En pudiera, paralelo. Bueno, en paralelo, en lo que se hace la transición. se va a hacer la Lo hacemos constatación del electrónico y se cuenta 20%. también. Se va a contar el 20%. Eso, Y Que si fue un tenemos logro como normalmente pensando de que existe la coerción, de que existe la compra, de que siempre se ha hablado, sea o no sea, siempre se ha hablado, vamos a un sistema totalmente nuevo, despierta mucha suspicacia. Sí. ¿Ves? O sea, yo creo que... Y entonces yo creo que puede desprestigiar el proceso. Yo creo que lo que hablábamos ayer en el programa, que decía Pedro Cava, que él encuentra que algo que podría darle como confiabilidad es que se escrutinen, o sea, se comparen el 20% de todas las mesas, no solo eso es muy difícil, porque ¿cómo tú sabes, cómo tú cotejas que fueron el voto 20%. que fue el mismo que votó? Porque cuando te da la boleta expresa, yo lo estuve pensando, Sí. no dice, fue Mónica que votó, así. Sí, no, es verdad, es verdad. Ajá, eso es muy... Sí, pero si tú tienes en la urna, si tú hiciéramos tienes una ahí cosa lo- paralela, Julio, que si nosotros tenemos Eso. el poder y Si tenemos contáramos, ahí que los yo pensé que era delegados, que iba a ser así, yo sé que Sino es ¿para qué se doble. imprimen? ¿Para qué se imprimen y se echan en una? Bueno, pero ya nosotros no podemos hacer nada, porque estamos a cuántos días. Sí se puede. Todavía. No. No, más hay una orden, cuéntenlo. Porque hay una, ¿cómo se llama? Una mesa establecida con un presidente, un secretario. Bueno, pero si están ahí y lo están chequeando, cuando lo van sacando, el 20%. O sea, ¿cómo se cogería ese 20%? no, Al son azar. de mesas. No, pero si lo hacemos como decía No, Pedro eso es Cava, imposible. Eso es imposible. Pues es que no puede que no coincidan con Sí. el que votó Pero entonces ahí electrónicamente. tú no haces el... ¿Y la cómo vas a comparación. saber la persona que fue? No la persona, Es pero el secreto, número. ¿eh? Sí, pero el número, Julio. O No. sea, yo tengo tantos votos para Luis Abinader, tantos para Hipólito. exacto. Y en físico tengo esos mismos. O sea, Pero eso tiene que contar la totalidad. La totalidad, entonces. No un 20. lo no que un hay. 20, no la totalidad. Sí, sí, pero pero ya que- nosotros no podemos hacer nada y eso está decidido, Bueno, ¿o no? que van a hacer el cotejo en 20, en el 20% de las mesas, de las en el mesas. 100% de los votos. Sí, es verdad. Es así. No, bueno, vamos a ver qué sale de este experimento. Yo creo que lo importante, entonces, yo creo, insisto, es hacerle conciencia e invitar a la mujer. A mí que no me gusta dividir Sí. entre hembra y varón, ni me gusta él y ella. No, a mí tampoco, y para nosotras nada. y tú y toda la cosa. como Y la ellos y vaca, ellas, porque ya creo hasta que- se dice la miembra, qué cosa tan fea. Está Bueno, bien. Ay, no. que no creo que debiera ser La debiera haber doctora, esa no se división puede decir. en ninguna. Claro. Y la arquitecta. Claro, es así. Y la Pero hay abogada. cosas, no hay por qué estar Pero incluso la Real tanto. Academia, pero eso es otro tema. Sí, sí, eso es otro tema. Sí, que ejerzan su poder de influencia Exacto. para hacer conciencia de lo importante que es votar. Yo creo que ejercer el poder de influencia, no solamente el voto, señores, la influencia, convenza. Yo voy a convencer ahora a Ariel, el camarógrafo que me está mirando, que él me dice que todavía no ¿Cómo sabe. está si con va a bebé? votar. ¿Cómo que Ariel que tú Él no está de votas, que- claro? Dije, vamos a convencer. Le queda muy lejos, le queda muy Mira, lejos. tú sabes, Ariel, que hay una casilla que dice ninguno. Ve entonces y marca esa. Pero para qué? el No problema importa, es, pero ve, señores, el ve. problema es que después, Ariel, el que te va a decir lo que tú tienes que hacer. No es que yo estoy diciendo que ninguno que vote por ninguno. Tiene que ver bien. Pero que vayan. Porque esto es tuyo, Claro. este es tu país, estos son tus bolsillos. Después no y ellos te son los que van a quejando. dirigir tu cuarto y van a dirigir tu vida. Entonces tú tienes que ir y votar y pensar muy bien a quién que va a elegir para que después no lo critique. Di que no, que se lo cogen. Para que después no te quejes. Ariel dice que se lo cogen los cuartos en vez de administrarlos. Ya, se acabó el Señores, que nos vayamos, que se acabó el tiempo. Dice Ariel también. Vamos a Ariel es el que entrevistar a Ariel un manda. día de estos. Ariel es el que manda aquí, señores. Aquí el presidente es Ariel. Ángela, gracias No a ustedes. por estar aquí con nosotros este último día antes de, el día de el domingo. No. ¿Eh?
Hoy viernes. Bueno, de nuestro programa. De nuestro programa. Sí. Que es claro. el domingo. Sí, sí, el de nuestro programa. Señores, feliz fin de semana y recuerde, vaya a votar. Vote. Y vote bien.